Bienvenidos, mi nombre es Valeria Laborato, esto es ¿Qué querés que pase? Y en el episodio de hoy vamos a estar compartiendo una entrevista con Rubén Tartaglia, psicólogo social y constelador organizacional, que nos va a estar hablando sobre empresas familiares y negocios familiares, desde la mirada de las constelaciones familiares. Así que va a estar muy bueno. No te lo pierdas y quédate ahí. Hoy vamos a tener también un sorteo de un libro que lo vamos a hacer a través de las redes sociales, así que no te lo pierdas porque va a estar buenísimo. Podés participar y compartir nuestras publicaciones en todas las redes sociales. En Facebook, @que querés que pase, ok, en Instagram, que querés que pase, y en Twitter y YouTube, en mi canal personal, Valeria Laborato. Hoy nos visita Rubén Tartaglia, psicólogo social, constelador familiar y organizacional, director de Constelaciones Buenos Aires y de Configura Constelaciones Organizacionales. Es un placer que nos visite, ya estuvo varias veces en nuestro programa y hoy nos trae el tema Empresas de Familia, Negocios Familiares. Bienvenido, Rubén. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto estar con vos nuevamente. Qué bueno, Rubén, que estés acá. Gracias. Ya es la tercera o cuarta vez que venís, ¿no? Así Nuestro es. programa. Sí. Ya es la tercera o cuarta vez que compartimos. Han tenido un éxito impresionante las entrevistas. Ah, sí, que viene. Sí. Sí, nos han llamado bastante, así que evidentemente es muy mirado tu programa. Gracias. Bueno, Rubén, hoy nos traes el tema de negocios familiares. Exacto. ¿No? ¿Qué nos podés compartir de esto? Sé que sos un especialista en la temática y bueno, estamos en un contexto de mucho cambio, de mucho conflicto, ¿no? Sí. Hay muchos despidos. Y me pareció apropiado tocar este tema, ¿no? Estamos en un momento no fácil, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y muchas veces los negocios de familia surgen a consecuencia de estas crisis, ¿no? A veces hay despidos, a veces la gente económicamente necesita otro tipo de ingresos. Y entonces empiezan a surgir estas necesidades de cómo tener mayores ingresos. Y a veces por la idea de alguien, porque capta que hay una necesidad no cubierta, o porque tiene necesidad de aportar algo a su familia, y en ese aportar algo a su familia la intención es que a lo mejor un negocio puede implementar a que varios miembros de la familia puedan formar parte, entonces muchas veces se empiezan a armar como pequeños negocios, y a medida que estos pequeños negocios empiezan a prosperar, se van transformando en pequeñas empresas, pymes, y muchas veces terminan con grandes empresas familiares, ¿no? Hay muchas empresas familiares realmente que han trascendido. Arcor, por ejemplo, en Argentina, La Serenísima, Toyota, una cantidad sin fin de empresas que empezaron siendo empresas familiares y el crecimiento los llevó hacia otro lugar. Y desde la mirada sistémica, que es tu especialidad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace que un negocio crezca? O sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, digamos? Sí, linda pregunta esa. Mira, los sistemas tienen leyes o principios. Esas leyes o principios, cuando son respetadas, parece que no, pero favorece muchísimo el crecimiento de la organización. Hay una cosa que es esencial en las organizaciones. Vamos a hablar específicamente de lo que hace empresa familiar, ¿no? La problemática que tiene la empresa familiar es, ¿somos familia o somos empresa? Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces lo que sucede es que hay como una superposición de contextos, diría yo. ¿Qué significa esto? Temas de la familia se llevan a la empresa. Y a veces viceversa, temas de la empresa se llevan a la familia. Y esto es porque no hay una clara diferenciación en dónde somos familia y en dónde somos empresas. El papá es papá en su casa. En la empresa, generalmente, si es el dueño, es el gerente o el dueño.
y tienen un cargo diferente. Y no es lo mismo el papá que en la empresa. El gran problema se da porque generalmente se lo trata en la empresa como si fuera un papá. Y si van a trabajar los hijos, en vez de ocupar su puesto, ya sea de empleado o de gerente o el puesto que tenga, siguen siendo hijos. Entonces se establece una dinámica de parental, cuando en realidad tiene que ser una dinámica de categorías, una dinámica de lugares donde estamos. Entonces lo que es más importante en lo que hace a empresa familiar y a familia es tener claro, acá soy el hijo y en la empresa de pronto soy el gerente y me tengo que comportar como gerente. Y no tengo a mi padre en la empresa, sino tengo al dueño en la empresa. Esta diferenciación parece que no, pero es generalmente lo que más conflicto trae en las organizaciones familiares. Esto no tener claridad a dónde estoy, si estoy en mi casa o estoy en la empresa, cuál es mi cargo y cuál es mi lugar. Así como en la familia es necesario tener cada uno su lugar, que el papá haga de papá, la mamá haga de mamá, el hijo mayor esté en su lugar como hijo mayor y así los demás, también en la organización es importante que cada uno esté en su lugar. Y no solamente que cada uno esté en su lugar, sino que tenga claridad en cuál es mi rol y cuáles son mis límites, ¿no? Mis derechos y mis obligaciones de alguna forma. Tener claridad en cuál es el rol. Porque como es empresa familiar muchas veces, sobre todo lo que más pasa es que al principio el fundador hace de todo. Claro. ¿No? Para que la empresa funcione tiene que hacer absolutamente de todo. 24/7, digamos. Claro, es así. Y está bien, porque es la forma de comenzar. Pero a medida que la empresa comienza a crecer, es necesario empezar a profesionalizarla un poquito. Entonces empezar a tener cada uno su puesto y qué tiene que hacer cada uno, cuáles son las responsabilidades de cada uno, cuál es la tarea de cada uno. Porque muchas veces sucede que se superponen tareas y el superponer tareas empieza a tener conflictos en las relaciones. Y si hay problemas en las relaciones, hay problemas en la identidad, o sea, quién soy y qué hago. Y esto ya empieza a generar ruido en la organización. Y si los hijos del dueño les sucede esto, para abajo pasa lo mismo. Entonces es esencial en las empresas familiares tener claridad. Ahora, aunque sea un pequeño negocio, ¿de qué me voy a ocupar yo? ¿Hasta dónde me voy a ocupar? Soy y cierro el que abre el local, lo abro, lo cierro, es mi responsabilidad los horarios, me ocupo de la administración, me ocupo de las compras. Es muy importante definir cuál es la tarea de cada uno. Y vos hoy hablabas de la idea, ¿no? Sí. Sé que es algo que es importante en las constelaciones, desde esta mirada, quién tiene la idea. Quien tiene la idea tiene el primer lugar siempre, ¿no? Uh-huh. Porque todo surge de ahí, a partir de la idea, ¿no? A veces esta idea surge porque uno ve que en el mercado hay una necesidad que no está cubierta, y otras veces pasa porque hay otra necesidad familiar, pero surge una idea, y ese portador de la idea es el que tiene el primer lugar en la organización, porque de él parte todo. Después también es muy importante quienes ayudan a que esto se concrete, ¿no? Hay una de las cosas que es esenciales es, todos tienen un lugar y nadie puede ser excluido, ¿no? El tema de la pertenencia. Y muchas veces pasa que hay socios que han ayudado a la organización y después son excluidos. A veces ha pasado gente que no ha podido ser dueño de la empresa o firmar como titular por problemas que tengan, ya sea de sucesiones o lo que fuere, y ponen un amigo. Y ese amigo cumple un rol como de gerente, pero después se olvidan de ese amigo y queda excluido. Y aquí se provoca una injusticia. Es como que hubiera una deuda ahí. Y muchas veces es el origen de deudas futuras. Porque siempre las deudas tienen que ver con deudas morales, ¿no? Cuando hay una deuda en una organización, siempre hay alguna deuda moral, ¿no? Entonces, a veces estas pequeñas sutilezas, que esto es lo que tiene interesante la mirada nuestra, ¿no? Esta mirada de las constelaciones en esta forma sistémica y fenomenológica. Vamos trabajando con lo que va apareciendo. Y en ese ir apareciendo a veces aparecen cosas insospechadas. Yo que he hecho consultoría convencional, había sutilezas que eran muy difíciles de detectar. Muy difíciles de detectar. Y con esta metodología parece que no, pero aflora. Uno se queda maravillado, ¿no? Como en tan corto tiempo uno puede tener comprensiones tan profundas acerca de qué es lo que está pasando en las profundidades, ¿no? Esto de las constelaciones hacen tangible lo intangible, ¿no? Esto que está pasando y no sabemos de dónde viene, aflora
Y en realidad generalmente lo que hay es un desorden. Hay algo que está desordenado. En ese desorden puede ser esto que dijimos antes, ¿no? Superposición de contextos, un desequilibrio entre el dar y el tomar. Las jerarquías a lo mejor no están claras. Son múltiples los factores. Pero en esta pregunta que vos me hiciste, lo que me parece más esencial es que cada uno esté en su lugar, que haya claridad y que también se tenga un buen producto y se trabaje por el producto. Y que se mire el producto también. Bueno, Rubén, veníamos hablando de la idea, ¿no? Y también mencionaste el producto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para que un producto sea exitoso, sea atractivo para un cliente desde esta mirada sistémica? Bueno, son muchas las variables que hay que tener en cuenta, pero lo que es importante es que cuando uno crea un producto, uno generalmente parte de la idea de la necesidad que hay. Y eso está muy bien. Pero hay que mirar qué está necesitando el mercado, más que lo que me interesa a mí. Porque me ha pasado que han venido mucha gente con emprendimientos muy interesantes, pero el producto es en función de la necesidad de ellos, no en la necesidad del mercado. Entonces no entienden por qué la gente no viene. Pero en realidad lo que está sucediendo es que están mirando qué les gustaría a ellos tener, y no qué están necesitando en general la sociedad, ¿no? Antiguamente uno hacía un producto y la gente lo compraba. Ya esto no es así. Porque hay tanta oferta que uno tiene que mirar qué es lo que no está cubierto, cuál es la necesidad que está haciendo falta, ¿no? Viste que a veces se ponen negocios como de moda. Por ejemplo, ahora están de moda las cervecerías. Las cervecerías. ¿No? Está todo el mundo con la cervecería. En una época fueron los locutorios, las canchas de pádel y demás. Y yo a veces me pregunto cómo es que no miran de buscar una diferenciación en lo que ofrecen. Y a veces se ponen 4 o 5 locales juntos a la vez. Y entonces, hace poco tuve la oportunidad de charlar y dicen, pero no sabíamos que iban a poner otros locales de cervezas al lado. Que a veces no está mal porque se puede generar un polo. Claro. Pero si hay demasiados polos, digamos, hay una competencia que no tiene mercado. Entonces también hay que mirar eso, ¿no? Hay que mirar el producto, hay que hacer como un análisis de mercado, ¿no? ¿Qué es lo más apropiado en este momento? Buenísimo. Y en relación a esto que mencionabas de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace un negocio, en este caso que empezamos un negocio, ¿no? Familiar, como para que tenga un buen destino, que tenga un buen futuro? Mira, además de todo lo que compartiste, ¿no? Sí, lo que es importante es que en el rol que se coloque a las diferentes personas de la organización estén interesadas en estar en ese lugar. Que haya una motivación para estar en ese lugar. Porque a veces los padres generan una organización o una empresa y creen que los hijos tienen que seguir. Me ha pasado de constelar muchas familias, por el tema de la asociación, por ejemplo, donde en lugar de darle un beneficio al hijo, le dan un sacrificio. Porque ese hijo no tiene ganas de seguir con ese emprendimiento. Lo que pasa es que para el padre es tan apasionante esta empresa y lo que hace, que quiere que su hijo siga con lo mismo. Y muchas veces el hijo tiene otro tipo de intereses. Entonces eso es algo que hay que considerar, ¿no? O sea, lo que puede ser un interés para vos, a lo mejor no lo es para tu hija o tu hijo. Entonces, ¿y qué pasa cuando el hijo, por ejemplo, quiere desterrar al padre, o no, como que quiere ponerse en el lugar del padre, que le dice, bueno, vos no sabés nada, o en esto de las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que observás? Bueno, las nuevas generaciones son interesantes, ¿no? Después vamos a tocar un poquito el tema ese, porque yo creo que las nuevas generaciones están llevando a las organizaciones hacia otro lugar. Yo creo que hay un cambio importante de paradigma. Para mí la era industrial está llegando como en una etapa crítica, diría yo, y están surgiendo nuevo tipo de empresas. Me parece que lo más importante, lo que se viene, son las redes, pequeñas empresas en redes para generar mercados, y esta es la idea de las nuevas generaciones. Primero te voy a contestar a lo que vos dijiste, después voy a volver un poquito con esto. Cuando un hijo quiere ocupar el lugar de su padre, primero que si el padre llegó hasta ese lugar, por algo llegó. Es verdad que a veces están desactualizados porque se han quedado en el tiempo, pero la imposición no va a generar un mejoramiento en la organización. Tal vez lo que haga falta es una especie de transición.
pero fundamentalmente ver si ese hijo está capacitado. Yo creo que alguna vez te comenté a vos que tenía una mujer que quería estar en la empresa de su padre y ella estaba convencida que merecía un puesto jerárquico. Entonces le pregunté qué preparación tenía para estar en ese lugar y dijo, no, ninguna, yo soy maestra. Y entonces digo, pero ¿y entonces por qué vas a estar en ese lugar si sos maestra que no tenés capacidad? Era una industria. Y dice, pero yo soy la hija del dueño. Como si esto ya fuera un certificado de poder entrar a trabajar como gerente sin tener conocimiento. Entonces en las empresas familiares lo que es fundante es, ¿el puesto que ocupa la persona tiene idoneidad? ¿O hay que prepararlo? Porque puede ser que haya que prepararlo, en tanto y en cuanto a la persona le interese. Si no es una imposición y no tiene buenos resultados. Pero generalmente pasa esto, ¿no? Que por ser hijo se involucran, claro, o porque no saben qué hacer, entonces se involucran, pero no están haciendo lo que les gusta. Hace poco vino una consultora que tenía que hacer una sucesión y su hijo era periodista, y tenían una empresa importante, una empresa metalúrgica, y claro, el hijo quería que se vendiera la empresa, que se vendiera a toda costa la empresa. Entonces empezamos a posicionar y yo me daba cuenta muy claramente en el posicionamiento que el padre miraba con mucho afecto a esta organización, ¿no? Como que no la quería dejar ir. Entonces empezamos a desarrollar a ver por qué se quería vender la empresa. Lo que salió a la luz era que este hijo era periodista y se quería dedicar al periodismo. Entonces el padre quería que se ocupara de la empresa, ¿no? Pero él no quería ocuparse de la empresa. Entonces la mejor forma de zafar de esto era vendiendo la empresa. Entonces la propuesta fue, en función de lo que vimos en la constelación, ¿qué pasaría si usted diera a administrar esta empresa? ¿No? Y entonces fue maravilloso lo que se desarrolló ahí, porque ni bien dijimos esto, puse la profesión del hijo, el hijo se fue con su profesión y el padre se empezó a dedicar nuevamente a la empresa, pero ya profesionalizada. ¿Qué significa esto? Con un gerente, con un organizador en la parte de finanzas, un responsable de la parte de finanzas. Empezó a que la empresa se profesionalizara. Esto es otro de los factores de las empresas familiares. La empresa familiar empieza a crecer y cuando empieza a crecer hay que profesionalizarla. No puede seguir papastando en todos los aspectos y en todos los lugares. Tal cual. Y por lo que te escucho es importante que los que estén quieran estar, ¿no? Que los que estén quieran estar realmente, que les guste estar en ese lugar, ¿no? Porque si no se empieza a generar una sinergia dentro de la organización donde el hijo va desganado. Lo que pasa arriba pasa abajo. Si hay una problemática de disgusto, esto se siente. Y la empresa se empieza a impregnar con todo esto. Por eso es tan importante que la jerarquía esté bien siempre. Por eso siempre los cambios se pueden escuchar desde abajo, pero tienen que empezar arriba también. Cuando digo se pueden escuchar desde abajo, la gente que está en el campo, la gente que vende y demás, hay que escucharla. Porque son ellos los que saben qué le pasa a la gente, ¿no? Los que estamos arriba digitamos, pero tenemos que digitar en función de lo que pasa abajo también. Hay que tener mucha comunicación. Hoy en día ya no es importante la competencia, sino la innovación. Antes vos mirabas qué hacía tu competidor, ¿no? Y ahí más o menos uno se ajustaba. Pero ya no solamente hay que mirar el competidor, hay que mirar la innovación. Porque vos estás fabricando determinada cosa y aparecen nuevas empresas disruptivas como son ahora, ¿no? Que se termina algo y comienza. Y si uno se queda mirando la competencia, se perdió el camino. Lo que hace falta es innovación. Y hablando de innovación, te quería hablar de las nuevas generaciones, porque yo creo que si vos hablas con la gente de 20 años, ninguno quiere ser empleado. Vos hablás y te dicen ellos, yo quiero tener mi empresa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser si todo el mundo quiere tener su empresa? Claro. ¿No es cierto? Pero creo que vamos hacia ahí, vamos a que va a haber muchas empresas, pequeñas empresas y trabajadas en red. Porque uno dice, ¿cómo compito yo con una corporación? En la red. Por ejemplo, hay algunas empresas de productos orgánicos que trabajan en red. Porque generalmente los orgánicos no tienen grandes extensiones, son extensiones pequeñas por la economía y demás. Y entonces, ¿qué hacen? Se juntan en red y después ofrecen en red.
Y yo creo que lo que se va a venir en un futuro es esto, ¿no? Las redes en diferentes aspectos. Me parece que por ahí viene el futuro. Y otra cosa que es importante es el tema de la ecología. La gente mira mucho esto ahora. Parece que no. Por eso te decía que siento que la era industrial está como en decadencia, ¿no? Las empresas están destruyendo un poco el planeta. Entonces hace falta ir hacia otro lugar y todas las empresas grandes ahora están teniendo conciencia de la ecología y del reciclaje y que no se puede seguir malgastando todos los bienes como lo hacíamos. Entonces las pequeñas empresas creo que van a reemplazar un poco todo esto, ¿no? Y nos va a llevar a otro tipo de conciencia, porque en realidad lo que se está pidiendo, lo que está pidiendo el planeta es otro tipo de conciencia. Y yo en las nuevas generaciones lo veo esto. Y hablando de otro tipo de conciencia, vos estás investigando mucho en trauma, ¿no? En las organizaciones. Sí, porque es un tema que es tabú, porque uno dice trauma y asusta, ¿no? Uno como que quiere mirar para otro lado cuando dice trauma. Y en realidad el trauma nos constituye a los seres humanos. Todos hemos tenido traumas. O sea, el solo hecho de nacer ya es un trauma porque estamos en un ambiente maravilloso y tenemos que salir a la vida y depende de cómo salgas a la vida ya tenés un trauma, ¿no? Si salís te pegan y te ponen nitrato y te bañan a lo fuerte y te cambian las luces y demás, esto ya genera. Te comprometo para que en la próxima entrevista nos cuentes sobre eso. Bueno, fantástico. ¿Sí? O sea, podemos trauma y empresa familiar. Dale, ¿qué te parece? Me parece maravilloso. Sí, porque es todo un tema. Sí. Es todo un tema que no está abordado todavía. Muy poca gente trabaja sobre Sos un pionero en eso, digamos. Y más o menos. Sí. Bueno, Rubén, me encantó escucharte. Sí, siempre me quedo con ganas de más. Me gustaría que nos dejes tus contactos para que la gente te pueda seguir. Sí, cómo no. Bueno, pueden escribir a info@tartagliar.com.ar o visitar nuestra página que es www.tartagliar.com.ar o llamarnos a nuestro teléfono, el de línea es 4-654-0794 y el celular es 15-5009-5003. Buenísimo. ¿Y algún mensaje con el que quieras cerrar para nuestra audiencia? Sí, ya que hablamos de negocios familiares, siento que hay mucho futuro, que es una gran posibilidad para todos desarrollar esto y que a veces con algunas consultas, a veces con un poco de direccionamiento uno puede lograr éxito en las empresas. El éxito no es un tema de suerte o de mala suerte, es un tema de estrategias. Y si uno sabe llevar las estrategias adelante, tiene muchas más posibilidades de que el negocio sea fructífero. Tal cual. Así que animarse y a emprender, que es lo que se viene. Buenísimo. Y saber qué juego hay que jugar, ¿no? Y saber qué juego hay que jugar, exactamente. Sí, tal cual. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Y estamos en contacto. Sí, seguimos en contacto. Gracias. Gracias a vos y gracias a tu audiencia también. Un saludo grande para todos. Espero que te haya gustado nuestro programa de hoy. Así que seguinos la próxima semana a través de nuestras redes sociales. Nos vemos. Chau, chau.